Evangelio de Mateo. No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo y hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Las buenas relaciones entre personas solo son posibles cuando los que se relacionan entre sí no se juzgan unos a otros. Cuando uno sabe o sospecha que los demás le están juzgando o lo están juzgando mal, la relación humana se complica, se envenena y termina por hacerse insoportable. Es muy duro ir por la vida sabiendo que hay gente que piensa mal de uno, que te juzga y te condena. El verbo que el Evangelio pone en boca de Jesús es crino, que tiene un amplio abanico de significados. Se refiere a juzgar, actuar de juez, dictar sentencia. Ahora bien, uno que se erige en juez de la vida de los otros y además se considera con conocimientos y el suficiente criterio para condenarlo, lo que realmente hace es usurpar el puesto y la tarea que corresponde a Dios. Por eso tan frecuente que las personas que se consideran más cercanas a Dios y a los principios de la recta moral son los jueces más implacables. Sin darse cuenta le quitan el puesto a Dios. Dejemos que Dios sea Dios y que Él tenga la última palabra. Jesús debió ver en esta inclinación que tenemos a juzgar a otras personas algo muy serio. Las hipérbolas de la mata y la viga son un dardo clavado de un golpe dirigido al corazón del hombre que piensa que sabe del bien y del mal, diría Bonhoeffer. El Evangelio de Mateo. No den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. La exhortación enigmática sobre los perros y los cerdos es desconocida tanto en su origen como en su significado. Seguramente el autor del Evangelio de Mateo la puso aquí porque así la encontró en la llamada fuente Q, la fuente de los dichos de Jesús, que sirvió de base para escribir este Evangelio. El texto central de este Evangelio es la llamada regla de oro, que como es bien sabido es muy anterior al cristianismo. Ya se encuentra en Confucio en los años 551. En el judaísmo, Levíticos 19, y se puede decir que es una norma de ética universal. Se ha formulado negativamente: lo que no quieres que te hagan los demás, no se los hagas a ellos. O positivamente, como hace aquí Jesús, se puede decir que la forma positiva es más exigente que la negativa, porque la positiva sugiere al interpelado una iniciativa propia, mientras que la versión negativa puede tener solo una mera pasividad. En cualquier caso, lo más importante es tener el coraje de aplicar esta regla a todas las situaciones de la vida, sobre todo en cuanto se refiere no solo al amor a los enemigos, sino a las relaciones con los creyentes de otras religiones y, por supuesto, con los ateos, agnósticos y en general, con quienes tienen ideas y conductas distintas a las propias en todo lo relacionado con la religión. Esto es ahora especialmente urgente cuando la sociedad es más plural y la convivencia resulta más complicada. Evangelio de Mateo. Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo producir frutos buenos.
El árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces ustedes los conocerán. Palabra del Señor. La enseñanza central de esta palabra de Jesús es tan sencilla como exigente, porque en realidad lo que viene a decir es que la autenticidad del cristiano se realiza y se conoce por la conducta, no por los ritos religiosos ni por las creencias puramente teóricas. La vida, la bondad, la honestidad, la profesionalidad, la humanidad que cada cual vive y que se palpa en cada uno, eso y nada más que eso es lo que define, delimita y expresa quién es creyente en Jesús y quién vive su evangelio. Para comprender mejor lo que se acaba de indicar, hay que tener presente que el hecho religioso se constituye de tres componentes fundamentales: los ritos religiosos, las creencias o dogmas, la conducta o forma de vida. Pues bien, leyendo los evangelios y pensando en su contenido, queda patente que Jesús no le dio ninguna importancia a los ritos religiosos. Jamás se dice que asistiera a los cultos sagrados del templo, que cumpliera con los rituales de la sinagoga, con otros rituales de ese tipo. Para Jesús lo central y decisivo nunca fue cumplir con la religión, sino curar a los que sufrieron. Y tampoco les dio importancia a Jesús a las creencias. Por supuesto, la fe en el Padre es capital y central de las enseñanzas de Jesús, lo mismo que la oración solitaria y frecuente. Pero esto supuesto para el Evangelio de Jesús, lo decisivo y determinante es la conducta. Eso es lo que quiere decir que por sus frutos los conocerán. Es decir, sabrán quién es o no es seguidor de Jesús por los frutos que produzca en su vida, por su bondad, su honradez y su humanidad. Evangelio de Mateo, capítulo 7. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios y hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Al terminar el Sermón del Monte, como recopilación de todo lo que ha dicho en este discurso, el Evangelio de Mateo pone en boca de Jesús dos advertencias que dan mucho para pensar. No te fíes de tu religiosidad. Segundo, solo vale lo que haces. Estas dos advertencias necesitan su explicación. Hay gente que se siente bien porque piensa que tiene fe y porque además practica la religión con piedad, con devoción, más aún no se limita a rezar, sino que además hace apostolado y hasta consigue algunos éxitos que llaman la atención. Como es lógico, el que se siente bien con todo eso es una persona que da mucha importancia a su religiosidad. Pues bien, Jesús advierte, no te fíes de todo eso. Al final, puedes encontrarte con la dura sorpresa de que tu vida ha sido un fracaso. Las piedades, las devociones, los apostolados pueden terminar siendo el mayor engaño de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo único que vale es poner en práctica lo que dice Jesús. De forma que si no lo haces, por más devociones, piedades y apostolados que organices, todo eso no será sino la apariencia de una casa sin cimientos, un hundimiento, una ruina. Y es que la religión es seguramente la cosa que más engaña, porque su peligro está en que engaña no a los demás, sino a uno mismo. En esto consiste la advertencia más seria que hace Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado, y al instante quedó purificado de su lepra.
Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Es interesante observar en este párrafo que a Jesús lo sigue una gran multitud, gente que como nosotros pueden ser practicantes de la religión y tienen este universo y este paradigma. Este hombre es un leproso. Un leproso era un ser marginal, no podía acercarse, debía vivir por las orillas de los pueblos. Pero sin embargo, rompiendo la regla, el leproso se fue a postrar ante él. Y la postración, la prosquínesis, es como un acto de adoración. Señor, le dice Quirios, si quieres puedes purificarme. Porque él tiene ese contexto de que es religioso, de que la enfermedad es producto de algún pecado y no se trata de curación, sino de purificación, según aquel paradigma. Pero Jesús se hizo parte de la realidad de ese pobre hombre leproso, marginal, extendió la mano y lo tocó, es decir, quedando él también como una persona marginada porque quedaba impuro y necesitaba de purificación. Es Jesús que salva haciéndose parte de la realidad de uno y no desde lejos, con encíclicas, con bendiciones a distancia, sino haciéndose parte de la realidad. No como quien tiene una buena intención, sino como quien se mete en el mundo del otro. Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra, porque había tenido una verdadera confianza en Jesús y la acción de Jesús abrazó toda su humanidad. No obstante, Jesús, respetuoso del universo de aquel hombre, lo mandó a presentarse al sacerdote para que se declarara que estaba puro y pudiera reintegrarse a la vida de la comunidad. Doble sanación, física y social, comunitaria. Ese es el paradigma que nos ofrece Jesús. Del Evangelio de Mateo capítulo 8. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que está a mis órdenes, ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar los dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de esta en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Impresiona en este relato la humanidad de Jesús y la humanidad del centurión. Jesús atiende la petición de un hombre que es extranjero, militar de graduación, de las tropas de ocupación, y lo atiende de forma que quiere ir a su casa, le concede lo que pide y sobre todo lo elogia hasta decir que tiene más fe que cualquier judío. Más aún, Jesús afirma que se acabaron los privilegios de cualquier religión, ya que del mundo entero, Oriente y Occidente, vendrán los que ante Dios tendrán el mismo premio que los patriarcas de Israel. El centurión no quiere que su criado siga sufriendo, no se considera digno de que Jesús vaya a su casa. No menciona su autoridad, sino su sumisión a la disciplina establecida, y muestra una fe sin límites en Jesús. Es la fe, confianza que acepta la palabra de Jesús con tal convicción que está completamente seguro de que esa palabra suprime el sufrimiento y da vida. El relato no habla de la conversión del centurión, no dice que dejara su religión y se hiciera prosélito judío, ni dice que los que vendrán de Oriente y Occidente para alcanzar tanta gloria como los patriarcas abandonarán sus falsas creencias.
No se puede decir que para Jesús lo decisivo no es la pertenencia en una determinada religión, sino una verdadera humanidad y la fe que muestra el centurión.